Bien, amigos, le damos la bienvenida al profesor Juan Valdés. Juan Valdés es especialista en educación, presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. De eso vamos a hablar, pero nosotros quisiéramos que oír una opinión de Juan Valdés sobre la necesidad que hay de que cuando se trate el tema de educación, se traten los verdaderos problemas de educación. Por ejemplo, si tú ves la agenda de lo que se te va a tratar, la clase de inglés, la necesidad de una segunda lengua formal, algo que te tratamos la última vez, de que por qué teniendo nosotros profesores de inglés en todas las escuelas y en todos los cursos, nunca se sale hablando inglés de una escuela pública ni de un colegio dominicano. El otro tema es la composición del Consejo Nacional de Educación, el famoso Pacto por la Educación. Pero donde me voy a ir, y solamente te tengo esa, lo otro Michelle y Carlos, Juan, realmente se ha perdido en los últimos años 4 años de educación, realmente. Fuera de que siempre se han perdido cosas, pero se han perdido desde el finales del 19 hasta hoy, el tiempo se ha perdido, porque la pandemia, la política y la cháchara no nos ha permitido que podamos recuperar. La única cosa que no se puede recuperar es el tiempo. 4 años perdidos. El que era analfabeto en el 19, yo te garantizo que lo sigue siendo en el 21 o en el 22. No creo, no sé dónde aprendió a leer, ni cuándo, ni quién le enseñó. Realmente, ¿qué se puede hacer para resarcir, para ganarse de nuevo una parte del tiempo perdido? En educación hay lo que se llama remediation by design, que es remediación por diseño. ¿Qué ventaja tenemos ahora en nuestro país con relación al diseño curricular? Yo no creo, en términos de filosofía educativa, que se han perdido 4 años, porque no estamos hablando de un currículo basado en contenidos que hay que cumplir, sino en competencias que hay que desarrollar. En tal sentido, en educación todo es recuperable. Nosotros lo que tenemos en el país son 7 competencias fundamentales, según el diseño curricular dominicano, que deben desarrollarse a lo largo de toda la escolaridad. Tenemos los contenidos que deben agotarse a través de actividades significativas de aprendizaje y estrategias para lograrlo. Pero no es tiempo perdido. En términos de filosofía educativa, un niño, un ser humano, pasa el tiempo, tiene vivencias y de todo se aprende. ¿Qué ventaja tenemos ahora con el diseño curricular dominicano? Que son competencias específicas las que hay que desarrollar. En tal sentido, si usted por la pandemia y por otros males del sistema educativo no pudo cumplir con el nivel de desarrollo de esas competencias en tiempo X, usted rediseña el sistema. ¿Cómo se hace esto? Bueno, las bases del diseño curricular dominicano sostienen que el currículo es flexible. Usted hace un diagnóstico de la situación en que está y entonces rediseña componentes del sistema. De hecho, la semana pasada se presentó al país una readecuación curricular, donde se tomaron medidas en muchas áreas para poder recuperar y remediar. ¿Pero qué es lo que se quiere recuperar y remediar? Las competencias. Aquí hay una visión todavía, para mí muy disonante en educación de muchos sectores, porque cuando hablan de educación, ven la educación desde el punto de vista del cognitivismo, no desde el punto de vista del constructivismo social, que es lo que sostiene. Establezca la diferencia entre los dos tipos de educación, por competencia y de programa por competencia o por... Las competencias se desarrollan a través de actividades significativas de aprendizaje, vivencias. Es una visión constructiva. O sea, que no es de nuestro sistema no es de contenido. No, desde 1995 aquí se pasó, en teoría, del cognitivismo al constructivismo social, como el fundamento del currículo. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta que no se creen en las escuelas las condiciones para la ejecución efectiva del currículo,
usted va a tener problemas como este. Si usted lee los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, en estos se expresan 13 factores que son asociados a la calidad de la educación, desde la alimentación escolar hasta los aprendizajes, hasta la infraestructura escolar, hasta los sistemas de control de calidad, seguimiento y monitoreo de la educación, hasta la familia y las políticas socioeducativas. El problema nuestro en República Dominicana es que seguimos viendo la educación desde un paradigma fragmentario, dividido por partes. Cuando se presenta un problema en alimentación, nos concentramos en esto. Cuando hay uno de diseño curricular, nos concentramos en esto. Pero la educación moderna se maneja desde el paradigma complejo, ecosistémico e integral. La visión de Morin del pensamiento complejo y la simultaneidad es la clave. Todos los viceministerios, todos los factores asociados a la calidad educativa, que son 13, por ley, por definición, en nuestro sistema, deben estar alineados y deben trabajarse simultáneamente bien. Entonces es un tema, para mí, el problema general de la educación dominicana es un tema de control de calidad. Realmente tenemos que desarrollar la capacidad para trabajar de manera coordinada en esos 13 aspectos que se definen como factores determinantes de la calidad educativa. Pero yo no creo, doctor, que aquí se ha perdido 4 años. Yo creo que gracias al diseño curricular que tenemos ahora, claro, pero no es en educación, señores. Aquí tuvimos 2 años de pandemia, el mundo entero está en la misma situación. Y si vemos la educación como una secuencia de contenidos, usted puede decir, bueno, perdimos 2 años. Pero eso no es la educación moderna. Y el aprendizaje no se maneja así. Ahora, ¿qué sí hay que lograr para no perder en el futuro? Hay que empezar a crear las condiciones efectivas en el sistema escolar dominicano para que se dé un aprendizaje de calidad. Y creo que el ministro actual coincide con esta visión porque así él lo ha expresado. Y creo que ahora también, después de la pandemia, hemos aprendido muchas lecciones y hemos desarrollado mayor capacidad en el sistema educativo de cosas como el uso de la tecnología, que antes estaban ahí, pero no se explotaban a su mayor expresión. Yo creo que estamos en un buen momento y yo como filosofía educativa no creo que hemos perdido nada, porque la educación no está en la escuela, decía John Dewey. John Dewey decía que se educa para la vida, no para la escuela. Y todas las vivencias que tuvimos son parte del aprendizaje. Básicamente esa es la visión desde el punto de vista de la filosofía educativa que yo en particular tengo. Profesor, usted como educador y presidente de la Asociación de Profesores, sobre todo de inglés en la República Dominicana, en su participación anterior nos habló de que se hacían alianzas con el Ministerio de Educación para implementar de forma continua el inglés en las escuelas dominicanas y dentro del programa. Hoy vemos que hay, y que usted nos tiene, el tema de la ley de la aprobación que garantiza la enseñanza del inglés como segundo idioma. Tendríamos que hacer una ley, lo podemos establecer a nivel de políticas públicas ya del ministerio, y porque el tema de las tecnologías y del segundo idioma y del inglés es fundamental en este momento si queremos adecuarnos, no importa el sistema. Háblenos de cómo va esto. Bueno, la ley de inglés como segunda lengua es una propuesta que ya fue aprobada a unanimidad por la Cámara de Diputados. Nosotros tuvimos más de 3 vistas y visitas a la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados para revisar los componentes de esta ley y ahora pasa al Senado para su aprobación. Alguna gente pregunta, Juan, ¿y por qué una ley? Bueno, el tema es que en América Latina hemos hecho 3 grandes investigaciones sobre por qué ningún país de América Latina ha logrado el aprendizaje de inglés en la educación pública. Y uno de los hallazgos de esas investigaciones demuestra que hace falta un marco jurídico fuerte para garantizar que esta asignatura se le dé el apoyo y el seguimiento que requiere. Señores, no olvidemos que el bilingüismo en este país y el resto de Latinoamérica es un lujo. Solamente las familias de élite tienen el poder económico y hasta la inserción social para que sus hijos aprendan inglés en la escuela, para que salgan bilingües. Y eso lo sabe todo el mundo acá. El aprendizaje, la educación es un derecho. Y si usted tiene una ley, que la ley en realidad define es una estrategia nacional. ¿Y la ley qué es lo que garantiza? Que esa estrategia no sea eventual,
que no sea caprichosa, que no sea el producto del fadismo educativo de este momento, de esa visión, de esa fiebre que puede aparecer en el discurso. No. La ley de inglés como segunda lengua describe varias cosas. Primero, la implementación de una estrategia que ya inició el año pasado, que es la estrategia de formación docente situada para el área de inglés, que se hace a través de la formación docente, porque la clave está en los docentes. Luego también incluye que se inicie en las universidades del país la preparación a docentes, en particular para la enseñanza de inglés en la primera infancia. La carrera que se da acá no es especializada en el aprendizaje de inglés en la etapa de prelectura y escritura, o sea que aquí el inglés se enseña a partir de cuarto grado del nivel primario. Pero los niños del nivel inicial y del primer ciclo del nivel primario no toman inglés. Que es donde más se... Pero ¿qué hace falta para esto? Así como hay maestros de nivel inicial y maestros de primaria, las universidades deben iniciar la formación de maestros especializados en el primer ciclo de educación, para que a futuro en el currículo dominicano el inglés se incluya desde el nivel inicial, como es en los colegios bilingües internacionales. También incluye que se dé continuidad a la formación docente y que se declare como una prioridad Pero no hay nacional. profesores para tú ponerle a todos los niveles, profesores de inglés. Claro aquí. que sí, aquí hay profesores de más. De hecho, si usted revisa las estadísticas, en el pasado concurso de oposición docente quedaron más de 50,000 docentes fuera. Pero se quemaron. Bueno, algunos, no, hay 10,000 en el banco de elegibles que pasaron. Pero no estamos hablando de idioma, hablamos Sí. de profesores. Yo acabo de ver que el ministerio registró que tenemos falta de 8,000 o 12,000 profesores. Entonces, Sí, si hay mucho, ¿cómo es? Sí, hubo una estimación errónea en las necesidades. Pero ¿cuál es la ventaja? Que si hacen falta 8,000, tenemos 10,000 que pasaron esperando en el banco de elegibles. Pero el problema estuvo en la estimación de necesidades. Pero, aún así, los docentes que más participaron en el concurso son del área de lenguas extranjeras, la mayor cantidad. Bien, ese programa que teníamos, que usted nos habló un poquito de no sé si era un modelo, un programa de poder experimentar y ver cuál es la experiencia, que se inició con 500 escuelas. ¿Cómo va? Muy bien, bueno, el piloto se hizo. Inicia el piloto se hizo, pero inicia el año escolar con estas 500 escuelas Claro. en bilingüismo. Ahora tenemos 504 escuelas, 1,103 docentes y 298,000 estudiantes en la estrategia de formación docente situada para el área de inglés, que es el programa de bilingüismo al cual hizo referencia ayer el señor presidente en su discurso de apertura del año escolar, que decía que debemos fortalecer y continuar el programa de bilingüismo de las escuelas públicas. Nosotros tenemos acá 85 distritos educativos distribuidos en las 18 regionales educativas del ¿Son país. cuántas regionales? 18 regionales. ¿Cuántos distritos? Más de 120 distritos. ¿Cuántos estudiantes en el sistema público de educación? 2.3 millones, de los cuales 1.3 millones deben recibir inglés, porque están desde cuarto de primaria hasta sexto de secundaria. Llévemelo al paso. 2.3 de primero de primaria a cuarto de bachillerato. Desde inicial hasta sexto de Mira, bachillerato. hasta que ahora se llama sexto de bachillerato. Perfecto. 2.3 millones. ¿De esos cuántos pueden recibir el inglés? 1.3 millones de estudiantes del país ¿De tienen qué el derecho curso a a qué aprender curso? inglés en la escuela. Desde cuarto de primaria hasta sexto de secundaria. Bien. Otra cosa. ¿Cuántas escuelas públicas hay? Que se habla de 3,000, 4,000. No, ¿Cuántas hay? No, hay más de 5,000. 7.500 escuelas en el país, públicas. ¿Y cuántas aulas hay? Bueno, mira, eso es un buen punto. El Pacto por la Educación y el plan estratégico que se hizo en el país desde el 2010 tenía la meta de construir 29,000 aulas nuevas. Desde el 2012 hasta el 2020, lamentablemente, aunque se gastó todo el presupuesto de construcción de aulas, solo se logró el 58% de estas aulas. O sea, aquí realmente todavía tenemos un déficit de más del 40% de las aulas que se programaron. Usted menciona que hay 1,000 profesores de inglés en el programa de las 504 escuelas que tienen este piloto que se hizo, que ya no es piloto, No, ya no es piloto. ya está en aplicación. Es cierto que hay 120,000 docentes activos en el sistema público de educación. Claro que sí, habían 100,000 antes del concurso, ingresaron más de 20,000 ahora y hace falta, de hecho, 20,000 más, en mi opinión. Porque fíjense algo que yo
también dirijo el Observatorio Educativo, que es una institución que hace investigación educativa. Y nosotros siempre hemos enfrentado el hecho de que aquí se dice que del presupuesto de educación en lo que más se gasta es en sueldo de docentes. Pero hay un tema. Si usted busca, el promedio de gasto en docentes en América Latina supera el 65% del gasto de los ¿Cuánto ministerios. nosotros gastamos? 58 a 62%. ¿En sueldo? Sí. ¿Docentes o en salario? Porque hay 250,000 empleados en el ministerio. No, docentes. El salario docente. Entonces, ¿a qué me refiero? En América Latina supera el 65%. ¿Y el promedio. Y aquí estamos por debajo, porque es la esencia del sistema. Sí. Hay personas que expresan sus preocupaciones en cuanto a colegios que dan todas las clases en inglés. Hay colegios aquí que no existen aquí planteles que terminan preparando un estudiante para un sistema, para una sociedad que es irreal, vamos a decir, por el idioma. No, realmente la ley no permite que se dé todo en un solo idioma. O sea, aquí el monolingüismo per se en lengua extranjera no existe, porque por ley debe incluirse por lo menos 3 asignaturas en la lengua española. Pero sí aquí hay un tema de elitismo. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional. Yo dirijo el St. Lawrence International School. Y la visión que tenemos nosotros es la de la pedagogía crítica. El inglés es una competencia fundamental, pero en la pedagogía crítica no hay transculturación. No hay una visión desarrollada hacia una cultura en particular, porque hoy en día se enseña inglés como lengua internacional. Los chinos realmente son el país que más estudiantes de inglés tienen en el mundo, y ellos no pierden su cultura, ni su visión, ni sus valores. Sí. Inclusive esta ley de inglés como segunda lengua ha sido diseñada desde la perspectiva de la pedagogía crítica. El inglés es una competencia, no es un valor ni es una cultura a adquirir, porque estamos en la globalización. Bien. Entonces, es una visión educativa global, no sectorial ni orientada a un país en particular. Profesor, hay otra parte que se habla mucho, tú mencionó, se construyeron las aulas. Se construyeron las aulas porque se comenzó a implementar el Pacto por la Educación, que incluía en la parte económica que nuestros gobiernos pudieran ejecutar el 4% de su presupuesto del Producto Interno Bruto a la educación. Perfecto. Lo comenzamos a implementar y se logró esto. Y hoy tú tienes que si falta mejorar los programas, que si tenemos que mejorar la calidad de la educación, que si se construyeron aulas, por eso no sé, ahora que hay que trabajar en la calidad de los docentes y todo eso para mejorar lo que es el producto final. Y se habla mucho siempre de dinero y del 4% cuando se habla del pacto, pero el pacto el Pacto por la Educación no era solamente el tema del presupuesto y del 4%, incluía muchas otras cosas, incluyendo, usted habló de lo que era el cambio del programa por competencia y todo eso. Háblenos un poquito del seguimiento a lo que es el Pacto por la Educación, bueno, y si tenemos que revisarlo. Yo he coordinado recientemente la comisión coordinadora de la elaboración de una hoja de ruta para la reactivación del Pacto por la Educación. ¿Reactivación o revisión? No, la reactivación del pacto, porque en realidad en los últimos 2 años no se le dio seguimiento al Pacto por la Educación. Hay una serie de cosas a mejorar en el pacto. De hecho, se ha propuesto hacer una revisión del estado de situación de las metas del Pacto por la Educación a este momento. Hay una serie de comisiones que han estado inactivas. Hay varios estudios que han ya revisado y han evidenciado que hay que revisar el diseño del pacto, que hay que revisar sus mecanismos de gobernanza, que hay que redefinir las metas, porque estamos ya 10 años después. Entonces, el Pacto por la Educación es un instrumento que toda la ciudadanía debería tener la capacidad de velar por él, de ser parte de la veeduría. Hay una serie de instituciones. ¿Quién es el encargado de evaluar periódicamente cómo evoluciona la calidad de la educación y si los resultados, los acuerdos que se llegaron en ese pacto de que todo el mundo iba a aportar, y que todo el mundo está haciendo su parte? El Consejo Económico y Social es la instancia que está más involucrada en dar seguimiento a este. Sin embargo, usted tiene 3 grandes comisiones de veeduría, donde debe interactuar tanto el sector social, el sector oficial y todas las instituciones que están involucradas en la educación dominicana y la ciudadanía en general.
El tema con el Pacto por la Educación es que muchas veces la veeduría se ha quedado simplemente en producir informes. Nosotros entendemos, en mi opinión particular, que debe haber un sistema de consecuencias al no cumplimiento con las metas del Pacto por la Educación, porque velar por el cumplimiento no es simplemente denunciar que no se ha cumplido. Deben haber acciones consecuentes al incumplimiento, porque la educación es un derecho universal. Y en este país todos entendemos lo importante que es tener una educación de calidad, la cual no tenemos, ni hemos logrado a la fecha. Y creo que parte del tema está en quienes componen muchas de estas comisiones. Lamentablemente usted no puede querer ser veedor y también beneficiario. Usted no puede querer ser juez y parte. Y yo creo que hace falta un poquito más de activismo social con relación, y que no se debe monopolizar el seguimiento al pacto, que no deben ser las mismas instituciones de todo el tiempo, de toda la vida en este país, que están involucradas en todo y al final terminan siendo jueces y partes. Entonces, yo sí exhorto a la ciudadanía en general a que se involucre más en el tema del seguimiento al Pacto por la Educación. Ahora hay que revisar varias de las comisiones, porque ya muchos de sus componentes, su tiempo en servicio ha expirado, y hay que redefinir quiénes más pueden integrarse. Yo creo que ahora estamos en un momento genial para la educación dominicana. Hemos aprendido muchas cosas con la pandemia. Tenemos ya temas como el uso de la tecnología mucho más desarrollado. ¿Y no es demasiado problema al mismo tiempo, profesor? No, la educación, fíjate algo, yo siempre he dicho, la educación es una ciencia, es un arte y es una ocupación. Y eso es lo que nos ocupa a todos, a los educadores. La educación nunca puede ser visto como un problema, sino como una solución. Y eso es lo que nos toca a los educadores. Y todo el mundo en este país espera que sus hijos tengan la educación que más le pueda ayudar a llevar una vida tan corta como la humana lo mejor posible. Entonces yo creo que en este momento se han aprendido muchas lecciones. Todas esas investigaciones que demuestran que después del 4% en realidad no se han logrado las metas esperadas, evidencian muchas fallas que ahora, entiendo yo, pueden ser corregidas. A nivel de programas, ¿usted cree que debería evaluarse el programa actual o la forma en el que de qué contenidos reciben nuestros muchachos? Uno dice, aquí vienen y te dicen, por ejemplo, nosotros pudiéramos evaluar que hacer más hincapié en que las escuelas del este, por ejemplo, y de Higüey, de Punta Cana, de Romana, o del mismo Puerto Plata, que manejan turistas, tengan 2 idiomas adicionales en su programa. Hay otros que te dicen, todo el que tiene que ver con que se desarrollen a nivel de bachillerato algunos programas técnicos importantes de acuerdo a la zona del país de donde son la gente. Si hay gente que le interesa hacer agricultura, que salir en técnico en agricultura, con programas con el Infotec, que estén vinculados a los colegios. Y otros que te dicen que ya no hay que aprender tanto, que tú puedes enseñar a una persona a pensar, a razonar, a leer, a escribir y decirle, y apréndete bien una computadora y un segundo idioma, que con eso es que se echa para adelante en este mundo. Y luego tú te especializas en las áreas técnicas o profesionales que tú quieras hacer. ¿Tú crees que es momento de hablar de todo esto? Todavía estamos muy lejos. Usted ha tocado 2 temas esenciales y muy importantes que están en las bases del diseño curricular dominicano. Primero usted ha hecho referencia a la flexibilidad curricular que hace falta. En muchos países no hay, como lo hay aquí, un currículo nacional, sino que hay currículos regionales. Por suerte, en nuestro país, por lo menos por definición, aunque en la práctica hay cierta resistencia, el currículo dominicano es flexible y usted puede hacer ajustes. Pero eso realmente requiere de cierta voluntad política. Tradicionalmente no ha habido mucha apertura a hacerlo, pero por diseño sí es posible. Es posible. Es posible hacerlo y creo que es necesario. Eso es muy importante. Por eso nosotros con el inglés hemos insistido tanto en que una competencia fundamental sea el bilingüismo. Bien, hay una pregunta final, y son tantos que podemos hacer muchos programas con el profesor Valdés, pero
hay una pregunta final que usted puede ser, uno lo ve a usted como parte del sistema, de lo que está evaluando el pacto, la reactivación, la calidad de la educación, los programas. Usted dice, usted está en todos es parte de todos los agentes que tienen que ver con esto, a nivel de asesoría, conoce la parte privada, la parte pública. Pregunta, si nosotros tenemos un nuevo ministro de Educación, y yo no quiero hablar del pasado, porque cada quien puede tener su apreciación de lo que es la gestión de otra persona, pero un ministro de Educación en este momento, su gestión es fundamental para lograr todos esos cambios, y todos tenemos que darle el mayor apoyo posible a la gestión que esté en el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son los retos que usted ve que tiene esta gestión nueva que está en medio de todos estos cambios que están ocurriendo? Mira, para mí el mayor reto es desmontar una cultura de muchos años de ineficiencia en términos de la gestión pública. El Ministerio de Educación, si usted revisa los indicadores del SISMAP, que es el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, no está ni siquiera entre los 10 ministerios mejor gestionados del país. Aquí hay un tema de gestión realmente que tratar a nivel de la sede central, de las direcciones regionales, de las direcciones distritales, de las escuelas. Los indicadores de gestión de calidad deben mejorarse en el Ministerio de Educación. Yo creo que el mayor reto que va a tener este ministro es desmontar una cultura de gestión educativa que realmente debe mejorarse. Desde el servicio de la gestión central, usted tiene temas como la descentralización. ¿Por qué no llegan los fondos a las escuelas públicas? ¿Por qué hemos tenido la misma capacitación de maestros, profesor? La formación, pero aquí tenemos el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, pero es un reto, el INAFOCAM. Es un reto de esta gestión. Miren, mi experiencia de 14 años trabajando en formación docente, los docentes aquí no son el problema, sino la solución. Bien. Y la oferta de formación docente sí puede ser un tema, pero eso se está trabajando eficientemente. Y yo insisto, para cerrar, en que el tema de la gestión de calidad de todos los procesos, ya más allá de los insumos, de los procesos educativos, es para mí el mayor reto que puede tener esta gestión. Bien, muchas gracias. El profesor Juan Valdés, especialista en educación y presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Un placer. Vamos, una pausa ahora.